Eh, el manejo inicial del trauma de tórax viene a ser básicamente lo que es el manejo B del manejo inicial del traumatizado, el paso B de lo que sería respiración y ventilación. Así como habíamos hablado en la clase anterior, el manejo inicial del traumatizado grave, o de todo en general, tiene dos fases. Una fase que se llama evaluación primaria y la otra que se llama evaluación secundaria. En la evaluación primaria se buscan las lesiones que van a matar al paciente en los siguientes minutos, ¿sí? Y que corresponden a las hemorragias severas externas, a la obstrucción de vía aérea, al problema de la respiración o de la circulación, neurológicos y problemas de la exposición, es decir, la hipotermia y compañía. Y en la evaluación secundaria sí, se hace un examen más exhaustivo, minucioso y detallado, como se hace en la medicina clásica, así como se hace en la sala del hospital, al lado de la cama del paciente o en el consultorio, o sea, un examen físico detallado. Pero eso es ya con el paciente estabilizado, en donde ya se suprimieron los riesgos de que se pueda morir en los siguientes minutos porque se hizo un buen examen eh, eh, y tratamiento en la evaluación primaria. Bueno, en esa parte de B o de respiración es en donde tiene que ver los traumatismos de tórax. Hay traumatismos penetrantes y traumatismos cerrados. Los traumatismos penetrantes son los que se producen por proyectiles de arma de fuego o por objetos punzocortantes que se introducen en el tronco. Eh, Pueden ser, por ejemplo, cuchillos, se llama arma blanca, o estoques, o varillas, etcétera, etcétera, que pueden producir lesiones. Eh, Al afectar al tórax, tanto en su pared como en su contenido, pueden generar, o generan de hecho, problemas de la respiración y la ventilación. Entonces, nosotros tenemos como objetivos de esta clase y quedar para la formación médica de todos, recordar los cuidados generales en la atención del contexto de pacientes en el contexto pandemia COVID-19 que sigue vigente, por lo tanto esto no deja de estar vigente tampoco este concepto. Identificar y determinar el tratamiento de las lesiones del tórax que ponen en peligro la vida. Eso es lo que se hace en la evaluación primaria. Por supuesto, si es que se hace después, si el paciente tuvo éxito en esa evaluación primaria, es decir, nuestro éxito es el éxito del paciente. Eh, en la evaluación secundaria se identificará determinar tratamientos de las lesiones potencialmente mortales. Es decir, hay lesiones del tórax que no van a matarle en los primeros minutos, pero que eh, son causales de mortalidad dentro de la tercera curva de mortalidad, esa mortalidad tardía. Entonces pueden ser potencialmente mortales también. Y conocer la importancia del tratamiento del enfisema subcutáneo, de la asfixia traumática, fractura del esternón, costillas y clavículas. O sea, ¿por qué es importante eso y por qué es importante tratarlo? Eh, Creo que está bastante comentado este tema de pandemia COVID en todas las asignaturas, creo que ustedes la tienen clara ya. Entonces, como esto queda grabado, igual repásenlo, pero no voy a perder mucho tiempo en esta parte. Eso, los equipos de protección personal tienen que ver de acuerdo en qué nivel es atendido el paciente. Entonces, plenamente estaba reglamentado eso para el uso racional de los equipos de protección individual o equipos de protección personal. Eh, Hoy por hoy hay un ligero relajo también en eso, ya que estamos todos vacunados y nos consideramos prácticamente inmortales ya. Sin embargo, las recomendaciones son mantener siempre las medidas de, de bioseguridad, y especialmente en cuanto a la pandemia COVID. No tanto por nosotros que estamos vacunados, sino por nuestro entorno familiar o afectivo que no está vacunado o que
tiene más riesgo, digamos, de hacer en forma severa la enfermedad. Eh, los procedimientos generadores de aerosoles son lo que se ha determinado como de mayor riesgo para el contagio COVID. Y el manejo del traumatizado tiene que ver con los procedimientos que generan aerosoles. Entonces, el riesgo está implícito. Eh, Están los entrenamientos para la prevención, que ya debe empezar en el prehospitalario, luego dentro de los hospitales, un área para manejo especial de los procedimientos generadores de aerosoles, especialmente en el trauma torácico. Y bueno, con los traumatismos de tórax, la gente se muere 10 a 25% globalmente por traumatismo de tórax. Menos del 10% es cerrado, y un 15 a 30% trauma penetrante. Mm, es decir, de esos porcentajes, ya sea de cerrado o de penetrante, se hacen o se solucionan definitivamente el traumatismo de tórax con una cirugía que es abrir el tórax y se llama toracotomía. ¿Cómo se manifiesta el traumatismo de tórax? Hipoxia, acidosis, aumento de anhídrido carbónico en sangre, polipnea, dificultad respiratoria, eso se parece en todo. Cualquiera se golpea el tórax muy intensamente, se manifiesta de esa manera. ¿Y de qué se muere el paciente? Generalmente soy hipovolémico con exsanguinación. Esa sería la principal causa de muerte en los traumatismos del tórax. No confundir con obstrucción de las vías aéreas, que es vías aéreas y es el problema de la A, el primer paso de la evaluación primaria, en donde la primera causa de muerte va a ser, o sea, la principal causa de muerte va a ser la hipoxemia o la asfixia. El manejo inicial de politraumatizado, esto ya habíamos visto la otra vez, empieza con la X, control de la hemorragia sanguinante, rápidamente, y luego comienza oficialmente A, B, C, D, E, que sería el manejo de la vía aérea, con protección de la columna cervical, la respiración y la ventilación, que es el tema que nos interesa. Luego la circulación y control definitivo de hemorragias, y allí es donde ya se evalúa o se tiene en cuenta una necesidad de una cirugía del tórax. Los siguientes pasos van a ser deterioro y evaluación neurológica, o sea que el déficit, evaluación de eso y la exposición y entorno. Pero en el punto C, si tenemos un paciente, por ejemplo, apuñalado en el tórax o con heridas de arma de fuego en el tórax, en la región anterior del tórax, entre ambas líneas hemiclaviculares, por ejemplo, y está en un shock hipovolémico profundo, entonces tengo que asumir que el sangrado es de esa herida en el tórax. Y si está en un shock hipovolémico profundo, que ya lo pone ya prácticamente en coma, seguramente tengo que entender que la solución a eso va a ser abrir el tórax y tratar de contener la hemorragia. Entonces, en el punto C de la evaluación primaria, ahí en sala de urgencias, cuando llega el paciente y se llega a este punto, es donde se decide o se evalúa ya si es necesaria una toracotomía de emergencia. También estamos hablando de los casos extremos o graves. Bueno, y la evaluación secundaria, por supuesto, cuando el paciente está estabilizado, tanto si se hizo una toracotomía de emergencia o no, o si se puso drenajes pleurales, etc. Allí viene la historia clínica, que debe ser amplia, en el sentido de su mnemotecnia. Se evalúa los antecedentes o los mecanismos del trauma, se evalúa qué medicación consume el paciente, se evalúa qué patologías previas tiene, se evalúa y se investiga qué libaciones o qué ha tomado inmediatamente antes del evento y si es alérgico. Entonces, esos son los datos de la historia clínica que hay que tratar de tener siempre. El examen físico se hace completo de la cabeza a los pies con estudios complementarios. Se mira, se tacta, se toca y se colocan tubos tipo nasogástrica, sonda vesical, etc. Y ante cualquier deterioro detectado, volver a la evaluación primaria
Y dependiendo del hospital donde estamos, se prepara para el traslado. Si, si estamos en un hospital de menor complejidad, nos preparamos para trasladar al paciente a un hospital de mayor complejidad. Y si estamos luego en un hospital de mayor complejidad, bueno, decidimos cuál va a ser el tratamiento definitivo. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, gracias. Entonces, el manejo inicial del trauma de tórax, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo? Buscar esas lesiones que amenazan la vida. Esas deben ser identificadas y tratadas en la evaluación primaria. Ese es el concepto. Entonces, nos preguntaremos cuáles son las lesiones que amenazan la vida y cómo tengo que buscarlas. Ese sería el análisis racional de esto. Si le recibimos al paciente, le miramos, le tocamos, pero no sabemos qué miramos cuando miramos, ni qué tocamos cuando tocamos, entonces seguramente las amenazas a la vida van a continuar. Esto es relativamente fácil, pero sumamente difícil en la vida práctica, porque la gente se distrae mucho y no se sigue estos parámetros. Y luego en la evaluación secundaria hay lesiones que potencialmente pueden ser mortales y esas también deben ser identificadas y tratadas. Las lesiones que deben ser identificadas en la evaluación inicial, obstrucción de la vía aérea, ya en el primer punto, cuando evaluamos la A de la vía aérea, hay que buscar qué cosa, obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Cuando estamos en el punto de respiración, en el punto B, allí se buscan neumotórax a tensión, neumotórax abierto, el tórax inestable y contusión pulmonar. Podemos ya detectar también ahí, cabalgando entre B y C, al hemotórax masivo y al taponamiento cardíaco en la C. Esas lesiones son las que van a matarle al paciente. De eso se va a morir el paciente en los primeros minutos después del trauma, si es que no se murió en la escena. Y dentro de esos primeros minutos o media hora llega al hospital y está todavía con estos problemas en curso. Y estos problemas son los que deben ser detectados para que el paciente tenga chance a ser evaluado con más detalle más tarde. El neumotórax de atención, los síntomas son igual que cualquier otro traumatismo de tórax. Le duele, tiene disnea, dificultad respiratoria. ¿Cómo se manifiesta? Tiene taquicardia, también como cualquier otro, hipotensión como cualquier otro, desviación de la tráquea, eso es lo que es raro, es decir, no se ve en otra lesión, y si se ve ya es muy tarde, o sea que tampoco esperen encontrar lesión traqueal, puede el paciente morirse antes de que tenga desviación de la tráquea palpándole en el cuello. Si palpamos el cuello y la tráquea no está en el medio, está bien a la derecha, ya debajo del esternocleidomastoideo, posiblemente es un momento muy tardío. Y cuando percutimos, hay timpanismo en el emitor afectado, y si auscultamos, hay silencio auscultatorio. Se distiende la vena yugular, la yugular externa, o sea, hay ingurgitación yugular y cianosis. Así se le ve al paciente con neumotórax a tensión. El diagnóstico es netamente clínico, con sus diagnósticos diferenciales, por supuesto, pero es clínico, es decir, el médico debe hacer el diagnóstico ahí mirándole al paciente al lado de su cama o al lado de su camilla. Eh, no amerita hacer estudios complementarios. Si hacemos una radiografía de tórax, y ahí nos muestra el neumotórax a tensión, esa radiografía de tórax es la prueba o el documento que nos puede condenar en una cuestión de problemas de práctica médico-legal. El tratamiento primeramente va a ser descomprimir, porque está a tensión ese neumotórax, y luego el drenaje pleural sellado bajo agua. Si alguien quiere preguntar algo, puede preguntar. Este es el momento, porque después ya no vamos a conversar tanto, porque esto queda grabado y usted tiene que estudiar nomás y punto. Si vemos un paciente con neumotórax de atención, vamos a ver qué
un emitor está más elevado o abombado que el otro y este sería el lado afectado y el otro emitor está normal. Y el que se mueve normalmente es el emitor sano. Este emitor que está lesionado o con mucho aire a presión en su interior, se mueve poco porque desde el momento del traumatismo el paciente está ingresando aire al tórax que no puede sacar. Eh, ya habíamos hablado más o menos la otra vez, en el momento de la inspiración, si es que hay una lesión en el pulmón, el aire escapa del pulmón y queda en el espacio pleural. O también en ese momento, si hay una herida en el tórax que tiene un mecanismo valvular así de partes blandas, en el momento de la inspiración, el aire entra de la atmósfera y queda en la pleura. En el momento de la expiración, no vuelve ese aire que salió del pulmón hacia la pleura, ni tampoco vuelve a salir el aire que entró desde el exterior, si es que fuese ese es el problema. Entonces, en cada ciclo respiratorio se acumula una mayor cantidad de aire en el emitor correspondiente, lo que hace que se colapse el pulmón y desvíe el mediastino hacia el lado sano. Al desviar el mediastino hacia el lado sano, hace que haya ingurgitación yugular, hace que haya hipotensión, hace que haya taquicardia, porque está entrando en un shock cariogénico. Eh, entonces, hay un problema de bomba ya ahí. Y por supuesto va a haber hipoxia por la supresión brusca de un pulmón. Esta sería una radiografía de un neumotórax a tensión. Esta parte nomás, esta parte que vemos radio densa, es la parte del pulmón izquierdo. El resto es solamente aire a presión. Más bien parece un neumotórax crónico, donde colapsa todo el pulmón y el paciente se mantiene, digamos, estable. Tendría que estar más desviado el mediastino hacia el lado sano. El tratamiento entonces va a ser descompresión primero con una aguja. Hay que equilibrar la presión del tórax con la presión atmosférica y transformar ese neumotórax a tensión que produce shock, que produce trastorno hemodinámico, a un neumotórax simple que no produce trastorno hemodinámico. Sí, ese es el objetivo primordial, primero. No es drenar totalmente el neumotórax, sino que transformarlo en un neumotórax simple. ¿Por qué? Porque el neumotórax simple no produce shock, pero el neumotórax hipertensivo sí produce shock. ¿Y qué clase de shock produce? Shock cariogénico, de causa extrínseca. Bueno, ¿dónde conectamos la atmósfera con la pleura? Y en un sitio de la pared donde sea más delgado. Línea hemiclavicular a nivel del segundo espacio intercostal, es decir, a nivel del ángulo de Lewis del esternón, en conjunción con la línea hemiclavicular, allí se clava un catéter de 14G o 16G largo, se retira el metal y se deja el teflón. De esa manera el aire sale al exterior. También puede ser a nivel del quinto espacio intercostal de la línea axilar media. Es otro sitio donde se puede hacer la punción. Después va a haber el tratamiento definitivo, va a ser el drenaje pleural, que es la colocación de un tubo en el tórax, en la pleura correspondiente, y cuyo otro extremo del tubo tiene que estar sumergido en un frasco de agua para evitar que el aire regrese al tórax en cada movimiento respiratorio. El neumotórax abierto es otra forma. El neumotórax abierto es cuando hay un agujero importante en la pared torácica que comunica al exterior. Entonces, el paciente al inspirar, el aire entra por la herida a la cavidad pleural y no entra por la nariz, por las fosas nasales. Entonces, eso va a producir hipoxia porque el aire que entra al tórax no va hasta los alvéolos, sino que queda en el espacio pleural. ¿Cómo se trata eso? Primeramente, se tapa con la mano que sea, luego con un sistema de oclusión en 3 de sus bordes, de manera a generar un mecanismo valvular.
hay neumotórax abiertos muy importantes donde la oclusión nomás no va a ser la solución. Entonces, el asegurar la vía aérea y sedar y relajarle al paciente y ventilarlo a presión positiva es lo que va a asegurar, digamos, la oxigenación. Aquí nos queda un poco grande la herida ya para tapar con un apósito. Otra lesión es el tórax inestable o embolet costal, el movimiento paradójico del tórax en la ventilación y crujido de costillas. Para que suceda eso, dos o más costillas están rotas en dos o más lugares, cada costilla. Entonces tenemos tres costillas como ejemplo, que son vecinas, y cada una de ellas está rota en dos lugares. Entonces hay un segmento de las tres costillas que queda independiente del resto de la parrilla costal. Entonces, en el momento de la inspiración, ese sector independiente o fracturado se deprime, se hunde. Y en el momento de la expiración, esa parte se eleva. Por eso se llama bolet costal o respiración paradojal o tórax inestable. Va a producir una hipoxia del paciente porque no se expande el pulmón en el momento de la inspiración. Al contrario, se hunde más. Entonces, va a generar trastornos, todos los trastornos respiratorios y hemodinámicos por culpa de esa falta de oxigenación pulmonar. El tratamiento va a ser la ventilación mecánica a presión positiva, es decir, asegurar la vía aérea y dar respiración a presión positiva, ya sea con bolsa de respiración o respirador electromecánico directamente. O sea que AMBU o respirador. Ese es el tratamiento básico primario del tórax inestable. No obstante, puede tener también hemotórax o neumotórax, y eso se va a solucionar con el drenaje pleural. Y siempre hay contusión pulmonar asociada, es decir, hay parte del pulmón que no va a estar funcionando adecuadamente, entonces hay que aprovechar toda la parte del pulmón, optimizar toda la parte pulmonar que sí funciona. Entonces, el tórax inestable o bolet costal, entonces, dos o más costillas fracturadas en más de una zona, en más de un foco, y eso hace que quede un segmento inestable, que en el momento de la inspiración, en vez de aumentar los diámetros del tórax, esa parte fracturada se hunde, entonces el pulmón no expande. Y en el momento de la expiración, donde debe disminuir sus capacidades del tórax, esa parte se eleva. Bueno, el hemotórax masivo es otra forma, otra manifestación del trauma torácico, en donde hay acumulación de más de 1,5 litros de sangre en el espacio pleural. Ahí tenemos sangre que ocupa el espacio pleural, por lo tanto le molesta al pulmón, por lo tanto el pulmón se va colapsando, y además esa sangre tendría que estar en los vasos sanguíneos, entonces tenemos doble problema, el respiratorio y de circulación. Tenemos una cuestión de anemia aguda por hemorragia interna, shock por eso y también dificultad respiratoria. Entonces, el manejo va a tener que ser reponer la sangre que se perdió, líquido y sangre, y drenar esa pleura. Normalmente hacemos eso, pero también hay una manera más moderna, bueno, ya es antigua, solamente que en nuestro país nomás no tenemos, que es recuperar esa sangre de la pleura y volver a transfundir al paciente, ¿verdad? La autotransfusión del paciente con una sangre recuperada de su propia hemorragia. Pero se hace bajo medidas estrictas de seguridad, en el sentido de que la sangre no debe estar contaminada, entonces se requiere aparatos especiales para hacer eso. Y la toracotomía, si el sangrado es más de 1.500 centímetros cúbicos, se debe abrir ese tórax, es decir, hacer la cirugía de toracotomía para contener el sangrado. Si inicialmente sale esa cifra o si sale en forma persistente a través del drenaje pleural,
aproximadamente 200 mililitros por hora durante 2 a 4 horas. Son criterios para la cirugía mayor. El hemotora va a ser siempre a la percusión, va a ser mate, ¿sí? No va a ser timpánico como el neumotora. Y igualmente va a haber silencio auscultatorio en esa zona. Y va a ir a los sitios más declives, tanto el dorso como en la parte inferior. Guía por arma de fuego, tóraco abdominal, ya tiene colocado el drenaje pleural, por ejemplo. Y el drenaje pleural, la punta de ese tubo está sumergida en un líquido. Y allí fue derramándose sangre, o sea que está llenando prácticamente 1500 cc, más de 1,5 litros de sangre ya hay acá, sumándole al agua inicial que había para que se sumerja la punta del tubo. Acá no estaba bien mostrado, pero ese tubo está insertado acá en el quinto espacio intercostal y se introduce al espacio pleural para que esa sangre sea drenada. Sale y la punta del tubo está introducida en el fondo de este frasco que tenía un poco de suero fisiológico. Y luego la sangre fue acumulándose más. Cuando hay más de 1500, se asume como criterios seguro. Ya más o menos sabemos, podemos sospechar ya que hay algo que está sangrando y que no es un capilar lo que está sangrando. Cuando tenemos 1,5 litros de sangre que sale por un tubo que metimos en el tórax, ¿sí? Normalmente en el espacio pleural no debe haber nada, es un espacio virtual. Si tenemos el antecedente de un traumatismo, ya sea cerrado o penetrante, y tenemos que el sangrado que recogemos en el drenaje pleural es importante, el objetivo va a ser abrir el tórax y buscar ese vaso que está sangrando para repararlo o directamente ligarlo. Depende de cuál sea la lesión en sí. Pero se busca detener la hemorragia tratando al vaso sanguíneo directamente. Hay grandes vasos dentro del tórax, ustedes saben eso por anatomía, y esos grandes vasos pueden lesionarse y estar sangrando. Y no van a parar de sangrar mientras no se le haga una reparación con una sutura, por ejemplo. Y eso solamente abriendo el tórax se puede hacer. El taponamiento cardíaco es otra forma de manifestación del traumatismo de tórax. Tiene que ver cuando se acumula sangre en el saco pericárdico. Al juntarse sangre en el saco pericárdico o en el espacio pericárdico, muchas veces ocurre por un traumatismo penetrante, ya sea por arma blanca o arma de fuego, que lesionó el corazón y el corazón sangra dentro del pericardio. Pero la herida del orificio de entrada de ese proyectil o de esa arma blanca es tan pequeño que colapsa, entonces el sangrado no se hace al exterior, no sangra hacia afuera, no hay presión suficiente para eso y el sangrado ocurre en el saco pericardio, especialmente cuando las heridas son en este cuadradito que se llama área cardíaca, ¿sí? Es la parte anterior del tórax, entre ambas, por debajo de las clavículas y el ángulo del esternón, a los costados las líneas hemiclaviculares y por debajo el reborde costal, ¿sí? Cuando en este cuadrado ocurren lesiones por arma blanca o arma de fuego, hay mucho riesgo de que se lesione el corazón o los vasos que llegan o salen del corazón y que están contenidos en el saco pericárdico. Entonces, si no ocurre la muerte en forma inmediata, ese sangrado va a progresar hasta atraparle al corazón, en el sentido que el corazón no va a poder dilatarse en diástole para ofrecer un volumen significativo o eficiente en sístole. Y eso va a generar un trastorno hemodinámico importante que se traduce como shock cardiogénico, también de origen extrínseco, por la compresión externa que le da el hematoma en sí, aunque el corazón esté apenas lesionado.
A veces el corazón tiene un rasguño nomás, pero su sangrado hace que quede atrapado en sí mismo y entonces genera un shock cardiogénico que debe ser sí tratado para poder solucionarse. ¿Cómo detectamos eso? Y el antecedente de que le apuñalaron en el tórax primero y en la región precordial. Y además el paciente está hipotenso, tiene distensión venosa yugular, o sea, ingurgitación yugular. También por un fenómeno similar al neumotoro hipertensivo, al comprimirse el corazón, en este caso, no por angulación de los grandes vasos, sino porque se comprime el corazón, se comprime también la aurícula derecha, entonces hay una éstasis venosa de lo que puede llegar a la aurícula derecha. Y en especial el sistema cava superior que llega a la aurícula derecha por gravedad, entonces en la pequeña éstasis que hay van a distenderse esas venas del sistema cava superior y se ve en el cuello del paciente, vamos a ver la distensión venosa yugular. Por supuesto los ruidos cardíacos están alejados porque entre el corazón y la pared hay una capa de sangre, de hematoma que hace que amortigue esa transmisión sonora. El pulso es paradójico. El diagnóstico es el mecanismo del trauma, el antecedente, más esta clínica y la ecografía que nos va a mostrar el líquido libre en el pericardio. El tratamiento es, ahí sí, toracotomía, abrir el pericardio y reparar la lesión. Mientras se gana tiempo, mientras se prepara la cirugía y compañía, se puede hacer una pericardiocentesis, que es la punción y aspiración del saco pericárdico. Pero muchas veces se reproduce muy pronto otra vez ese derrame pericárdico, por lo que la pericardiocentesis es muy difícil que sea un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo se hace con la toracotomía y la pericardiotomía, que es abrir el pericardio. Entonces, herida en región precordial, hay que sospechar heridas cardíacas. Entonces, ahí dice que toda herida en la región precordial debe obligar a sospechar lesión cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Aunque el paciente esté estable y esté conversando con uno, puede tener una herida cardíaca. Las lesiones por arma de fuego en esa zona o por fuera, extraprecordial, también debe ser investigada porque el arma de fuego puede llegar hasta ahí. Así también las armas blancas, por su longitud, pueden llegar a afectar la zona torácica. Esa triada de Beck no se ve en el 100% de los casos, pero sí hay que buscar siempre la distensión de las venas del cuello o los ruidos cardíacos hipofonéticos. En la ecografía que se hace en la evaluación inicial, podemos ver ya que con un entrenamiento adecuado, por supuesto, el que realiza este estudio identifica los órganos, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y luego acá una sombra alrededor del corazón que significa que hay líquido en ese lugar. Y ese líquido no debe existir normalmente. Entonces tenemos un paciente apuñalado en la zona del área cardíaca, está con los ruidos alejados, les ocultamos, escuchamos ruido alejado, está hipofonético, digamos, y hacemos la ecografía y encontramos un líquido dentro del saco pericárdico y tenemos que asumir que ese líquido es sangre. No es un derrame pericárdico común y corriente que se puede ver en una insuficiencia cardíaca crónica. Aquí se tiene muy en cuenta el antecedente de que hace media hora alguien le apuñaló en el tórax. Entonces, este derrame pericárdico hay que asumir que es sangre. Un esquema mejor, donde el corazón en cada diástole debe dilatarse dentro del saco pericárdico para acumular lo que recibe y poder en sístole contraerse y ofrecer eficientemente al resto de la economía. Bueno, eso paulatinamente se le dificulta al corazón realizar esa función, entonces ahí ocurre toda la clínica. La ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos alejados, etcétera, etcétera. Aquí muestra también un tratamiento que puede hacerse paliativo con una pericardiocentesis. Se orienta la aguja larga montada en una jeringa, orientada a la línea hemiclavicular, 45 grados, se entra aspirando y orientado hacia arriba, hacia esa zona.
se, se entra aspirando y con control, con monitoreo electrocardiográfico. Y se busca aspirar el sangrado, o sea, la sangre del saco pericárdico. Eridama blanca también en región precordial, fíjense, porque se ve bien, se evalúa el paciente, se coloca tubo de drenaje pleural, seguramente a veces se decide la toracotomía ya en ese momento. Y ese mismo corazón acá ya estaba sangrando, estaba produciendo un taponamiento cardíaco y se hace la toracotomía, se opera el tórax y por lo que decía el compañero, buscamos qué es lo que está sangrando. En este caso estaba sangrando el ventrículo derecho justo a la derecha de la descendente anterior y una herida pequeña, es como que la misma herida que nos hacemos cuando nos cortamos el dedo cuando estamos cocinando, también puede recibir el corazón. Solamente que el corazón sangra y mucho y hay que abrir todo el tórax para llegar ahí. Con un par de puntos se soluciona, pero la dificultad está en tener toda la estructura hospitalaria para hacer este tipo de cirugía. Eh, es una cirugía rápida, se define pronto esto, o se muere el paciente o le salvamos al paciente, pero tiene sus dificultades en cuanto a la complejidad más bien de estructura, instrumental, etc. La dificultad técnica no es tanta. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, lo que mencionábamos son las lesiones que van a matarle al paciente en los siguientes minutos en la urgencia si es que no se buscan y no se tratan, si al encontrarse. Ahora, no encontramos nada de eso, por ejemplo, o si encontramos ya hemos solucionado. Ahora vamos a las lesiones que son potencialmente mortales, que no le van a matar inmediatamente, pero que pueden generarse problemas si tampoco son tratadas. Tienen un mayor margen nomás de tiempo para el tratamiento, pero igualmente son plausibles de tratamiento, o sea, son subsidiarias de tratamiento. El neumotórax simple, que es algo diferente, decíamos, al neumotórax hipertensivo. Esa diferencia, recuérdenla siempre. El neumotórax simple es aire en el espacio pleural y no produce trastornos hemodinámicos. Y el neumotórax, atención, es aire en el espacio pleural y sí produce trastornos hemodinámicos. O sea, sí produce shock y el shock que produce es de tipo cardiogénico. El hemotórax, cuando es pequeño, cuando no es masivo el hemotórax, también puede generar un problema porque esa sangre, si no es drenada, aunque no produzca shock, si no es drenada, esa sangre puede consolidarse y fibrosarse e inclusive infectarse y tenemos un piotórax que después puede complicar al paciente con una sepsis y va a necesitar una toracotomía grande para evacuar todo ese pus muchas veces. Aunque también se puede hacer por toracoscopía, ¿verdad? Pero ya es una cirugía mayor que se puede evitar si prontamente se hace un drenaje pleural. Lo mismo con el neumotórax simple, también muchas veces requiere tubo de drenaje pleural. La contusión pulmonar, que es como su nombre dice, es el impacto cuando absorbe energía ese pulmón a raíz del impacto, se generan microhemorragias importantes y hay alveolos, por lo tanto, inundados de sangre que no están funcionando. Es como una gran equimosis en el pulmón. Eso tiene su tratamiento, puede progresar a hacerse cada vez mayor, puede complicarse con una neumonía, etc. Y muchas veces requiere manejo de asistencia mecánica respiratoria, esa contusión pulmonar. Las lesiones del árbol tracto bronquial, que de acuerdo a su gravedad muchas veces también requieren cirugía. Cuando el neumotórax ya drenado con tubo pleural tiene mucho débito aéreo, mucho burbujeo, entonces hay que sospechar lesiones del árbol traqueobronquial que debe ser reparado con cirugía. El trauma cardíaco cerrado, aunque no haya una lesión penetrante en el corazón, ese corazón puede golpearse y se comporta como un infarto.
entonces también debe ser detectado y tratado. La ruptura traumática de la aorta, generalmente cuando se rompe la aorta con todas las letras, el paciente se muere en la escena, pero a veces hay una ruptura mínima de la aorta y el paciente no se muere en la escena y se convierte en un paciente muy grave en la sala de urgencia porque tiene una fisura en la arteria aorta, que también puede ser tratada por especialistas vasculares y la estructura hospitalaria adecuada. Eh, la ruptura diafragmática puede no matar al paciente inicialmente, pero tiene los intestinos metidos en el tórax y eso debe ser reparado prontamente. Las lesiones del esófago también, especialmente en trauma penetrante, pueden producir una lesión de esófago. El esófago perforado no te mata al inicio, pero después produce una mediastinitis muy importante y muy grave, por lo que también debe ser detectado y tratado. Pero son, en el momento de la evaluación secundaria, en el momento de que el paciente está estabilizado, está tranquilo, no tiene riesgo de morirse ahora mismo, pero tenemos entonces nosotros el tiempo para hacer el análisis más exhaustivo. Y ahí es donde de esa manera nos organizamos, definimos cuáles son las lesiones mortales prontas o al ingreso y las que son potencialmente mortales. Acá vemos un neumotórax también, fíjense el pulmón que está colapsado. Sin embargo, el mediastino está colocado en el medio. O sea, un neumotórax simple, no produce trastorno hemodinámico. Generalmente, esto ocurre cuando se va instalando en forma muy paulatina. El neumotórax simple debe ser drenado también, siempre de acuerdo a sus niveles de graduación. En este caso, que es muy extenso, debe ser siempre drenado con tubo de drenaje pleural. O cuando es muy pequeño el neumotórax, igual debe ser drenado, en especial si es que el paciente va a ser conectado al respirador por otros motivos. Porque con el respirador puede generarse un neumotórax hipertensivo en el paciente y genera una emergencia que debe ser detectada prontamente también. Cuando se observa un nivel nivel se dice entre lo líquido y lo aéreo, como un horizonte del mar, ese nivel hidroaéreo, eso nos habla de que hay neumo y hay líquido, o sea que si es sangre, es hemo-neumotórax, porque puede ser hidroneumotórax también, pero hay combinación de aire libre en la pleura y un líquido en la pleura, y esto es el pulmón colapsado, eso es hemoneumotórax, cuando hay un nivel hidroaéreo. Esto de contusión pulmonar, la contusión pulmonar se ve como refuerzos iliares, casi como una neumonía, es la imagen que se ve en la radiografía. Las tomografías muestran mejor imágenes de la contusión pulmonar. Otra fuente de hemorragia importante, que no, aunque no sea el corazón, puede ser lesión de los grandes vasos, que deben ser estudiados con estudios por imágenes principalmente. El enfisema subcutáneo, resultado de lesión de la vía aérea, lesión pulmonar o explosiones, ¿qué es? Es aire en el tejido celular subcutáneo. Generalmente es aire que escapó de la pleura, está como amortiguando un neumotórax hipertensivo porque se dañó además la pleura, entonces ese aire no se acumula en la pleura generando un enfisema hipertensivo, sino que se distribuye por todo el tejido subcutáneo. Una manera de avisarnos con más énfasis, ya que generalmente podemos darnos cuenta del enfisema subcutáneo. Pues el aire puede llegar hasta los párpados en hombres o mujeres y por abajo puede llegar hasta los labios mayores de la vulva o el escroto en mujeres y hombres. Es muy extenso.
El enfisema subcutáneo se palpa como una crepitación del tejido celular subcutáneo y debe sugerir prontamente que tenemos una lesión de las vías aéreas o de los pulmones que está generando ese aire. O sea que el enfisema en sí no es dañino, pero es un signo de que algo está pasando, algo más grave está pasando. La asfixia traumática es más que nada un mecanismo de trauma, lesión de tórax por aplastamiento, una compresión brusca del tórax, por ejemplo, mecánico de automóvil que es comprimido por un vehículo cuando estaba debajo, produce una éxtasis y retroceso del sistema cava superior que no tiene válvulas, digamos, ese sistema venoso. Entonces, hasta los capilares repercuten y producen petequias en la parte superior del torso, caras y brazos. Puede presentar edema cerebral inclusive y las lesiones asociadas son las que se tratan. Pero el paciente se presenta así, con inyección conjuntival y petequias en toda la cabeza y el cuello, todo lo subsidiario a vena cava superior sin válvulas, digamos, o sea, las yugulares principalmente. En miembros ya hay válvulas, entonces no hay petequias ahí. Sin embargo, en la parte que no tiene válvulas las venas, la repercusión es hasta nivel capilar que produce entonces esta fascia. La fractura de esternón, escápula y costillas. Siempre entender que hubo una alta energía para que se rompa el esternón o la escápula o las costillas superiores de la primera a la tercera. Eso en los grandes traumatismos, alta energía es que producen esas lesiones. Por lo tanto, no es que se rompió nomás el esternón o se rompió nomás el omóplato, sino que también hay que sospechar lesión de grandes vasos de los pulmones o de la médula espinal en esos casos. O sea que la fractura de esos huesos debe hacernos sospechar lesiones de partes blandas igualmente o más importantes. Cuando se rompen las costillas intermedias de la cuarta hasta la novena, ¿qué hay debajo de ellas? Pulmones. Entonces siempre hay que sospechar contusión pulmonar. Especialmente si se rompe la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Puede ser la cuarta y la quinta o la cuarta sola, etc. En esos casos los riesgos de contusión son menores o las contusiones mismas son menores. Pero si se rompen todas o gran parte de ellas, la contusión pulmonar es segura y extensa. Las costillas inferiores también, en semiología, si se rompen la undécima y la duodécima costilla izquierda, hay que sospechar también traumatismo esplénico, traumatismo de vaso. Y si es a la derecha, hay que sospechar traumatismo de hígado, porque son esos órganos los que se encuentran subyacentes a esas costillas. Recordar entonces las medidas de protección. Recordar que 25% de la mortalidad global por trauma es por trauma de tórax. Están las lesiones que amenazan la vida en forma inmediata y deben ser detectadas en la evaluación primaria. Repasen bien eso porque son temas de examen. Y las lesiones potencialmente mortales que igualmente deben ser detectadas, pero ya en la evaluación secundaria. Y es que hay signos que obligan rigurosamente a buscar lesiones